Bien, buenos días a todos los que estéis aquí en la sala, los que estéis también conectados online. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de este encuentro Ortega en Lisboa, avatares de la razón histórica. Tuvimos la primera sesión, una sesión en general yo creo que bastante interesante, muy interesante. También nos sirve este encuentro, ya lo comentábamos, como presentación y actividad también de la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset. Por tanto, vamos en sesión de trabajo. Vamos con el segundo día. En este segundo día, en esta segunda mañana, vamos a tener las intervenciones de la profesora Constanza Nieto y luego, posteriormente, después de una pequeña pausa, del profesor Javier San Martín. Os presento muy brevemente a la profesora Constanza Nieto Yusta. Ella es profesora de la Facultad de Geografía e Historia, del Departamento de Historia del Arte, y ella ha trabajado mucho a Ortega, el Ortega que tiene que ver más con todo el tema de la estética. Su tesis fue sobre la deshumanización del arte, con el profesor Carlos Serrayez, si no me equivoco. Y está interesada pues, en temas también de cuestiones de vanguardia, de cine, de imagen, todo eso en relación también con el pensamiento de Ortega, ¿no? Entonces nos interesa mucho también conocer esta perspectiva y el juego que puede dar Ortega también en esta dimensión estética tan importante. Así que muchísimas gracias, Constanza, por estar con nosotros, por participar también en la propia Cátedra Ortega, así que pues muy agradecidos. Pues muchas gracias por la presentación. Hola, buenos días a todos. Antes de empezar quería dar las gracias, claro, a Tomás de toda la Cátedra de Investigación de Ortega y Gasset. Me siento muy honrada de poder participar en algo así y sobre todo aquí también. Hay que agradecer, digamos, a la UNED, a Victoria Soto también por contar conmigo. Para mí es un honor porque realmente mi tesis acabó en Ortega de una manera en un principio casual. En el año 2014 Carlos Serrayez me dijo: tienes que meterte con la definición del arte, pero no desde la lectura que se ha hecho siempre, sino intentando integrar en el proyecto cultural de Ortega, es decir, como la estética como algo transversal. Y bueno, pues el reto fue complicado, ¿no? Y bueno, pues la tesis la presenté en 2014 y está ahí y es muy amplio. No me voy a meter ahora mismo realmente a analizar todo lo que fue la tesis, porque mi lectura fue realmente entender la estética de Ortega en conexión con su pensamiento político en términos de redención vinculados con la modernidad. Es decir, traer la modernidad a España desde el pensamiento político, filosófico y estético como un modo de introducir la modernidad en términos de redención laica. No voy a entrar ahora en eso, porque eso fue en lo que derivó la tesis. Me voy a centrar en lo que fue el primer capítulo de la tesis, que fueron las claves del pensamiento del joven Ortega. Entonces, bueno, para comenzar, a ver si me deja bajar esto. A la derecha. Aquí casi. Sí, bueno, quizás esto se sale un poquito, digamos, del contexto. Ahí lo estoy yendo. No, pues. Es que estoy como desconectado. Es que no me puedes dar desde ahí. Es que te desconecto. Igual le puedes dar desde el otro lado. No le coge el teléfono, pero si sigue, si quiere. Vale. Realmente me voy a remitir al joven Ortega, ¿no? Y para ello, pues bueno, quería comenzar con una cita de Michel Foucault, en donde, bueno, pues cito de forma literal. O sea, que lo tengo en pantalla y no lo veo. Es que estaba en muy problemas. Internet, los datos se reconectan. Si quiere leerla. Sí. La cita de Michel Foucault, que pertenece a Nietzsche, la genealogía de la historia, dice, y cito: así pues, hacer la genealogía de los valores, de la moral, del ascetismo, del conocimiento, no será jamás partir a la búsqueda de su origen, despreciando como inaccesibles todos los episodios de la historia. Será al contrario insistir en las meticulosidades y azares de los comienzos, prestar una atención escrupulosa a su irrisoria mezquindad, prepararse a verlos surgir, al fin sin máscaras, con la guerra de lo otro, no tener pudor en ir a buscarlos allí donde están, registrando los bajos fondos, darles tiempo para ascender del laberinto en el que jamás verdad alguna los ha tenido bajo custodia. Claro, yo me propuse irme, y esto tampoco puedo entrar en ello, a los bajos fondos, porque estos tres pensadores que van a ser determinantes en el pensamiento del joven Ortega no se han estudiado y tienen aristas peligrosas. Es decir, mi tesis me condujo a sacar que estos tres pensadores franceses conectan de manera muy directa con cuestiones de los totalitarismos, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver qué encuentra Ortega en estos tres pensadores y no los vamos a considerar para nada ni mecidos ni irrisorios, sino como unos pilares importantes, ¿no? ¿Cómo llegué yo a estos tres pensadores? Bueno, pues empecé pensando sobre el asunto, el trabajo desde los estudios visuales, a partir de uno de los retratos que se hace el propio Ortega en 1900, que tenéis ahí en pantalla, imitando la pose del famoso daguerrotipo donde aparece retratado Balzac, ¿no? Claro, uno puede pensar que es anecdótico, pero ya veremos que no, ¿no? Ortega y Gasset, desde fechas muy tempranas, está insistiendo en lo que son los retratos. En una carta enviada desde Leipzig a su novia, Rose Potorno, el 29 de julio de 1905, le decía a la que era entonces su novia, tu retrato, y estoy citando, no es tu retrato, eres tú mismo, tú misma. O malditas imágenes que solo sirven para aclarar las mentiras inventadas en la cabeza, pero que enturbian los gritos que del fondo del pecho se alzan rectos como columnas de mármol. En un artículo posterior, que se titula precisamente sobre la expresión fenómeno cósmico, para Ortega el hombre no va a ser solo cuerpo, sino que tras su carne o en ella se manifiesta no solo el alma, el espíritu, sino también la conciencia de la persona, la idea, estoy citando, el sentimiento, la volición, la memoria, su imagen, la sensación, el instinto. De modo que viendo este retrato, ¿no? Es decir, estamos viendo a una figura que es Ortega, su autorretrato, la construcción de su propia imagen, mostrando una disposición interior y un hábitus, es decir, un gesto que demuestra hacia dónde quiere ir. Claro, ¿qué gesto está mostrando aquí el propio Ortega? Pues es un juramento. Tenemos que pensar que Balzac, en su zona de escritura, tenía una estatuilla de Napoleón bajo la cual escribió, y cito, «Ce qu'il avait commencé par l'épée, je l'acheverai par la plume». Lo que él había comenzado con la espada, yo lo terminaré con la pluma. Bien. Es decir, Ortega se está fijando en Balzac y ya veremos que no es solamente una cuestión de 1900, sino que vuelve a Balzac y como vimos en la ponencia de Tomás ayer, o sea, es una referencia. El segundo lugar donde yo encontré ya directamente las referencias francesas son unas cartas que escribe en 1902 a sus padres. La primera de ellas, bueno, pues ya el joven Ortega, inspiradísimo por Ramiro de Maeztu, al que ha ido a ver unas conferencias en Vigo, le confiesa a sus padres que estaba ya dando vueltas en la cabeza un proyecto magno, tal vez heroico, consistente, dice Ortega, en llegar a las 26 primaveras con estudios no solo de filosofía y letras, sino también de ingeniería eléctrica, química, física y también estudios industriales, así como de histología, biología o fisiología. Estoy citando, sí, bueno, ahora, pero vamos a ver ahora de dónde vienen estas ideas, que es una exageración, pero vamos a ver de dónde las sacan, ¿no? La formación ideal para llegar a ser uno de los españoles con más puntos de vista y, en consecuencia, dice Ortega, un catedrático, un pensador, un crítico o un político. Pocos días después, en 1902, vuelve a escribir a sus padres y les va a confesar de dónde ha sacado esta idea grandilocuente de convertirse, digamos, en una figura casi heroica, ¿no? Dice, este cambio de ideario es el producto, y estoy citando, de la lectura de 3 libros genialmente serios y profundos. Los libros más modernos, está diciendo Ortega. Uno de Denis Soulet, otro de Novikov y otro de Berthelot, el químico. Le dice a sus padres, cómpralos que seguramente te interesarán. Yo los he ido a la biblioteca de la escuela, están muy bien, etc. Luego veremos cómo firma esta carta para acabar la ponencia, ¿no? Pero bueno, que nos puede parecer que a lo mejor es algo anecdótico esta referencia a 3 pensadores franceses que son desconocidos y que pertenecen al siglo XIX, pero ya veremos que no, ¿no? Sobre todo porque Ortega, y lo estoy viendo en pantalla, se vuelve a retratar como Balzac en 1922. Es decir, cuando yo ya ha gestado, podemos decir, o sea, se suele decir que la consolidación de su pensamiento, se suele decir, yo tampoco es que sea muy buena con las fechas, ¿no? Se trata... Eso es del Greco, ¿eh? Puede ser el Greco, pero es imitando, es el Greco, también hay muchos estudios sobre esto, pero también es Balzac. Sí, Noé Masolago, ¿no? Que fue la tesis escrito con Salas, ¿puede ser? No, o con Jaime Martín. Lo hizo conmigo, sí, la hizo con Javier. Vale, con Jaime Eso es el caballero. Es toda la construcción de la imagen de Ortega y esto, es decir, puede ser el Greco, que también tendría mucho sentido dentro de, digamos, el imaginario español, pero bueno, es como Balzac, ¿no? Entonces, realmente, si Ortega consolida su pensamiento entre 1916, que es cuando publica las Meditaciones del Quijote, y el 23, que es el tema de nuestro tiempo, Balzac no es una referencia menor, ni Francia va a ser algo menor. Porque siempre se señala, digamos, la influencia de la presencia alemana, pero está claro que pese a la reacción que hubo contra Francia, digamos, en el panorama español, ¿no? Porque se empezó a ver como algo decadente, ¿no? Todos los intelectuales de la España, digamos, se habían formado pues con Balzac, con
con Chateaubriand, con Víctor Hugo, es decir, a pesar de las críticas, Larra, Valera, Menéndez Pelayo, Clarín, Baroja, Ortega y Gasset tenían muy presente, digamos, las figuras francesas, ¿no? Así se ve en estudios como el de Hans Kureske, España ante Francia, o en muchas afirmaciones de Julián Marías, ¿no? que va a señalar que la influencia francesa va a estar muy unida a Ortega durante toda su trayectoria. Vamos a ver realmente qué dicen estos señores desconocidos y polémicos todos ellos, ¿no? Janis Suret, un poquito unos pequeños datos biográficos, porque si no, no lo ubicamos. Fue un sociólogo desconocido porque tuvo gran importancia en Francia, sus obras estuvieron siempre llenas y tuvo mucha repercusión. De hecho, fue el primero en obtener una cátedra de sociología en el Collège de France, desbancando en Durkheim. Es decir, estamos hablando de una persona que sí tuvo su importancia. Lo que pasa es que sus compañeros de profesión pensaban que sus doctrinas eran un poco fanáticas a aunar cientificismo y espiritualismo, ¿no? Entonces, el libro que manejó Ortega por las fechas, porque los demás no llegaron a España, no voy a entrar en las revistas cómo se publica, es este que tenemos aquí, que fue su tesis doctoral, que bueno, lo tradujo en español, La ciudad moderna y la metafísica de la sociología. Entonces, aquí tenéis la portada, no voy a traer más imágenes de esto. Y bueno, es muy interesante realmente las hipótesis que el joven Ortega va a sacar de aquí y que voy a rastrear. La hipótesis principal es el problema de las ciudades, según aparecen como lugares de las masas y de las grandes multitudes en el siglo XIX. Y aquí Sulet conecta con Baudelaire. La modernidad, es decir, la vida moderna, se da en las grandes urbes, en el lugar de las multitudes, el espacio de las masas. Es el lugar en donde uno siempre está acompañado, pero que va a estar solo también. Es el lugar donde se puede ser un flaner y observar a los otros desde el anonimato. Un lugar donde ensimismarse, desaparecer, donde dentro del torbellino se puede apreciar, digamos, estas cuestiones de la vida moderna, ¿no? Y Sulet tiene muchas conexiones con Baudelaire y Ortega también. Uno de los textos que saqué hace unos años, que bueno, era un poco ensayístico y un divertimento, sí que saqué las conexiones. De hecho, Baudelaire aparece en varios textos que han salido aquí estos días. En Idea del teatro aparece Baudelaire y no es casualidad, por toda la cuestión del flaner y del ensimismamiento, también en ensimismamiento y realización, es una de las referencias, y en musical, ¿no? Es decir, para hablar del concepto de realización, Baudelaire es clave y para Sulet es clave. ¿Qué va a decir Sulet? Bueno, pues ideas que apunto para que luego veamos cómo esto puede llegar a influir a Ortega, ¿no? En el prólogo se llama El surgido de las democracias, que ya podemos conectarlo con toda una serie de textos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en las grandes ciudades se produce una sustitución de lo que eran las minorías por las mayorías, ¿no? Es decir, que ahora tienen que estar en estrecha convivencia, ¿no? Entonces, lo que va a decir básicamente Sulet es que las mayorías van a tener que estar guiadas por, y dice, una élite que tiene que tener una legitimidad y un derecho, ¿no? ¿Y quiénes van a ser este grupo o esta élite? Cito, el grupo de ciudadanos especulativos, hombres racionales que van a tener que concertar la orquestación de las mayorías, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el artículo de 1917, Democracia morbosa de Ortega, o sea, esto cae directo y podemos continuar con algunas cuestiones, ¿no? España invertebrada en 1922, por ejemplo, dice Ortega, España volvería a vertebrarse solo cuando imagen y semejanza de la Santa Europa existiese un imperativo de selección de los hombres mejores como guías para las masas. ¿Cuál es, pues, la condición suma? Se preguntaba Ortega. El reconocimiento de que la misión de las masas no es otra que seguir a los mejores. Y claro, sí, esto ya va pues, directamente al hecho de las aglomeraciones en la rebelión de las masas, ¿no? Es decir, donde dice el filósofo madrileño, la muchedumbre de pronto se ha hecho visible en las ciudades, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora se ha adelantado a las baterías y exhibe el personaje principal. Ya no hay protagonistas, solo hay coro. Más ideas, porque no podemos tampoco quedarnos en estas, ¿no? Que Ortega encontraría en Sulet. Y esta me parece especialmente interesante y como aquí hay personas más especialistas en Ortega que yo, podemos luego abrir el debate, ¿no? Dice Sulet que la ciudad moderna es el organismo más perfecto de la naturaleza, ¿no? Un organismo social que se va autoconstruyendo y que va a llegar a una perfección y a tomar su propia conciencia del propio funcionamiento, ¿no? Va a decir que la ciudad tiene un cerebro social y que en la ciudad se va a generar un nuevo yo, un yo sociológico, que no sería sino la construcción y la dialéctica con el yo individual y humano, ¿no? Esto es bastante interesante,
no sé si encajaría bien o se podría relacionar bien con la famosa, digamos, sentencia de yo soy mi circunstancia, ¿no?, de las meditaciones del Quijote, ¿no?, en donde realmente podemos entrar a valorar, ¿no?, pues la superación de la extinción entre el sujeto y el individuo y el mundo circundante, ¿no? Y más interesante aún, según mi punto de vista, esta toma de conciencia colectiva o el yo sociológico de la ciudad solo se podría dar de un modo, cito a Yanis Suret: las nuevas ideas no sabrán ser entronizadas en el mundo más que por las nuevas generaciones. Dice, la evolución de las ideas no se realiza más que por la evolución de las generaciones, y hablar del concepto de generación y de la juventud, ¿no? Aquí nos vamos directamente, pues, al tema de nuestro tiempo, ¿no?, evidentemente al concepto de generación, y en textos anteriores en los cuales no me voy a detener, como la revolución en 1910. Entonces, bueno, y Sulet en este texto tiene, digamos, una conexión bastante, o sea, es lo que lee Rubén Ortega, y evidentemente no podemos señalar con tanta obviedad si leyó lo que escribió después, que es algo que conecta bastante fuertemente con, digamos, la religión laica, que fueron, por ejemplo, las misiones pedagógicas, porque tiene escritos uno en concreto que se llama La entrada de Dios en la escuela, que es interesantísimo y que enlaza bastante bien con la reforma cultural desde una religión laica, ¿no?, la religión laica que se gesta en la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a ver al siguiente pensador, que este es polémico pero interesante también, que es Jacques Novikov. Él era ruso, un sociólogo ruso, pero que también acabó en el Collège de France, ¿no? Y fue bastante polémico porque sus ideas es darwinismo social, o sea, han llevado el evolucionismo a unos puntos importantes, ¿no? Este es su estudio principal, las luchas entre las sociedades humanas y sus fases sucesivas, ¿no? Aquí tenéis la primera edición del 93, todos se mueven ahí. Y bueno, pues lo que vamos a ver aquí es una apología de la lucha como motor y evolución del mundo, pero también como un programa político, social y pedagógico, puesto a disposición del que él considera que es el principal guerrero del mundo contemporáneo, el intelectual. Y lo va a erigir el intelectual. El guerrero del mundo contemporáneo es el intelectual. Y va a comprender, va a desarrollar su análisis del mundo y de la sociedad a partir del concepto de lucha, claro, esto es de polémico, ¿no? Puede haber conexiones con el Nietzsche más beligerante, ¿no? Pero bueno. Entonces, partiendo de los principios de la ciencia de la energía y de la materia, ¿no?, digamos que el universo está concebido como una batalla continua de cuerpos de distinta masa y poder gravitacional, ¿no? Entonces, este universo va a trasladar este principio de batalla a la historia de la humanidad, ¿no? La humanidad es un compendio de luchas biológicas, luchas económicas, políticas e intelectuales, y es la intelectual en la que se va a detener Novikov. Fijaos aquí, no sé si te verían, se ha vuelto, se ve un poco mal. A la izquierda tenéis un fragmentito del libro en donde él despliega, digamos, cuáles son los procedimientos de la lucha intelectual, ¿no? Él va a hablar en general de dos lugares, ¿no?, los eventuales y los permanentes. Lo que estamos viendo aquí básicamente es que la lucha intelectual se basa en propaganda, y Ortega va a utilizar después el término propaganda. ¿Cuáles son esos procesos eventuales? Pues la oral, conversaciones personales entre individuos, en salones, reuniones privadas, también propaganda oral en sermones, conferencias, discursos en reuniones públicas, y luego la propaganda escrita, pues cartas, manuscritos, etc. Los procesos permanentes, que serían los más importantes, serían sociedades de todo tipo, asociaciones culturales, creación de grupos, participación en la escuela, o la propaganda escrita ya directamente desde la fundación de revistas, periódicos o publicaciones periódicas, ¿no? Entonces, bueno, si cogemos este esquema y vemos realmente, ¿no?, la tarea que se había propuesto Ortega, realmente si vamos desplegando en este esquema lo que hizo Ortega desde los comienzos, pues podemos rellenar todas las casillas. O sea, desde los procesos eventuales, ¿no?, su participación inicial en revistas de la lectura, las conversaciones epistolares, ¿no?, con Maestro, con Unamuno, los encuentros, digamos, eventuales cuando están en Alemania, sus primeros momentos, y luego ya los procesos permanentes, ¿no?, en donde ya cuando empieza a trabajar pues, como articulista y sobre todo en la actividad pedagógica, ¿no?, que para Novikov es, digamos, el lugar principal, ¿no? No en vano, cuando a Ortega se le nombra catedrático de metafísica en la Facultad de Filosofía de Madrid en 1910, Ortega va a hablar de este nombramiento en varios escritos, incluso en las Meditaciones del Quijote, como una tarea que él define como ser profesor de filosofía in partibus infidelium, ¿no?, es decir, como una lucha por la conversión filosófica en cierta de infieles. Esto en la acción pedagógica, y en la política, desde muy pronto, él empieza a fundar, aunque fue muy breve, ¿no?, lo de la Liga de Educación Política Española en 1914, pero es quizás un proyecto más ambicioso en lo que se refiere a la lucha intelectual, ¿no?
Y en el primer epígrafe del prospecto de esta liga, que se titulaba La misión política de las minorías intelectuales, además de indicar que se quería fomentar la organización de la minoría para la educación política de las masas, más adelante hablará del concepto propaganda y la difusión desde todos los ámbitos, ¿no? Nosotros iremos a las villas y a las aldeas, dice Ortega, no solo a pedir votos para obtener actas de legisladores y poder de gobernantes, sino que nuestras propagandas, y subrayo el término propaganda, serán a la vez creadoras de órganos de sociedad, de cultura, de técnica, de mutualismo, de vida, en fin, humana en todos sus sentidos, de energía pública. Energía tampoco creo que sea casual la lectura de, digamos, de el universo y, digamos, de la humanidad como colisión, ¿no?, de materia y de cuerpos gravitacionales, ¿no? Energía pública que se levante sin gestos precarios frente a la tendencia fatal en todo estado de asumir en sí la vida entera de una sociedad. Bien. Claro, hago aquí una pausa. Esto está siendo bastante, digamos, que salen conclusiones, y las conclusiones que se sacan tanto de los libros de Isulet como de Novikov, que por eso no sé si no gustó demasiado, conecta con cosas bastante, bastante, digamos, tienen aristas, pero a mí me parece interesante también, porque estamos hablando luego, digamos, es algo que se produce no solamente en Francia, sino en toda Europa entre guerras, este tipo de, ¿no?, vaivén, ¿no?, entre un pensamiento, digamos, reformador, porque tiene conexiones con los otros totalitarismos. Entonces, bueno, eso es algo que en la tesis apunté y que me gustó bastante. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí en stand-by porque bueno. Y bueno, el tercer pensador, que no es pensador realmente, es un científico que estaba en las cartas de Ortega, es Marcel Berthelot, que bueno, es que él fue importantísimo, de las figuras más relevantes de la ciencia en la Francia a finales del siglo XIX, porque en 1860 pues, publicó La química orgánica fundada sobre la síntesis. Yo de química no sé nada, me lo tengo que mirar, ¿no?, pero por lo visto fue un paso importante en la química al desplazar el análisis por la síntesis, ¿no?, en la investigación de la química orgánica, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, él empieza a aportar en campos muy amplios. Aquí tenemos pues, ese deseo de aprobarlo todo: medicina, termoquímica, fisiología vegetal o los explosivos, pero también escrito sobre la alquimia, el misticismo, y llegó a ser también un político de primera orden, que esto es importante y es a lo que voy. Además de profesor universitario en el Collège de France, otra vez, donde ocupa la cátedra. Fue nombrado ministro de Instrucción Pública de Bellas Artes entre 1886 y 87 y ministro de Asuntos Exteriores entre 1895 y 96. Los escritos que pueden interesar más y que es lo que leyó Ortega son estos que están aquí, que es una recopilación de sus discursos en el Parlamento y donde se muestra la síntesis perfecta entre ciencia y moral, ¿no?, en el pensamiento de Berthelot. En esta recopilación, a grandes rasgos, Berthelot plantea la ciencia como un pilar determinante de la reforma pedagógica, cultural y moral, ¿no? Y está entendiendo la ciencia vinculada estrictamente con la industria. Claro, evidentemente es un hombre de ciencia, pero yo creo que es completamente dentro del saint-simonismo, digamos, y de todo el pensamiento de la industrialización dentro de la línea positivista, ¿no? Entonces, él va a plantear una reforma pedagógica, ¿no?, a partir de una ciencia emancipadora y aleccionadora, ¿no?, planteándolo en todos los ámbitos, ¿no? Para él la ciencia es la encarnación moderna del logos y permite la emancipación del pensamiento, ¿no?, y no solo del pensamiento científico, sino también de la creación y de la poesía, ¿no? Y es aquí donde va a aportar algo interesante, que es la definición de una nueva figura de sabio para los tiempos modernos, ¿no? Y esa figura de sabio es precisamente la del ingeniero. Para él, el ingeniero es el sabio perfecto para los tiempos modernos, y lo va a desplegar de una manera, con un ingeniero que, insisto, que no solamente el que va a estar trabajando a nivel pues, de la industria, de la agricultura, de las mejoras, las reformas, no, sino un ingeniero que también está vinculado al concepto de tecné, en el sentido antiguo, ¿no? Es decir, digamos, aquel que tiene destreza y dominio en el conocimiento y las reglas de producción de cualquier ámbito. Un objeto, una casa, una estatua, un barco, el almacén de una cama, un recipiente, una prenda de vestir, o la destreza que se requiere para mandar también un ejército, para medir un campo o para dominar una audiencia, ¿no? Bueno, pues es esta figura del ingeniero la que Ortega después, en las mismas cartas que manda a sus padres, en la que me he remitido al principio, va a remitirse a esta figura, porque la carta que manda a sus padres, donde dice que la influencia de sus pensadores es importantísima,
Ortega no la firma con su nombre, sino que la firma como Tirteo de los Ingenieros. Se despide de sus padres, Tirteo de los Ingenieros. Tirteo es el poeta de Esparta. O sea, él dice al final, en esta carta, que no he leído el final, la primera con la que abría la ponencia, dice Ortega con la audacia de la juventud, que nunca la pierde tampoco, pero bueno, después de decir que quiere ocupar todas las disciplinas, le dice a sus padres, otra premisa que demostraría si tuviese espacio es que la casi totalidad de los científicos españoles es tonta o si no, le falta grandeza de miras, ambición noble y extensa, talento sintético. Entonces dice, si España mejora ese movimiento progresivo, será manejado y debido a los ingenieros, no los eruditos, artistas ni políticos. Esto está claro. Pero como a esos ingenieros les falta don de vista larga, necesitarán directores, sea inmediatamente o mediatamente, con la acción o con la pluma. Vista larga es referencia a Balzac. Yo puedo hallarme en condiciones inmejorables para ello. Ambición magnífica, es cierto, pero lógica. Y dice, pues un abrazo, os quiero, vuestro hijo Tirteo de los Ingenieros. Que Tirteo es precisamente la figura que reivindica Bercelot para hablar un poquito de ese nuevo sabio vinculado con el guerrero, porque claro, los versos de Tirteo lo que hacían era exhortar a los héroes, a los ciudadanos, a luchar por su patria, a defender su espacio, ¿no? Y tener morir, digamos, tener un espíritu guerrero y morir por la ciudad, ¿no? Situarse a la vanguardia. Entonces, este es un poquito, estas son las ideas iniciales del joven Ortega. Yo no sé si pueden conectar, que yo creo que sí, habría el debate, pueden ser correctas o no, con lo que se está diciendo aquí o con lo que va a decir después el compañero de, ¿no?, cómo se proyecta el pensamiento de Ortega en el mundo contemporáneo, y yo estoy abierta a que me hagáis todo tipo de comentarios, porque entiendo que esto es mucho pero bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la conferencia, la charla tan sugerente, ¿no? Esto de rastrear, ¿no? De ir a las fuentes no germánicas, sino a las fuentes francesas del joven Ortega y de Ortega en general, del pensamiento de Ortega. Tenemos, yo creo que un buen rato, por lo menos 20-25 minutos, luego hacemos una pequeña. Pero hay un participante que ha dicho que la mano está cambiada. Bueno, claro, vamos a 22 años, sí. No, los dedos, sí. No, los dedos no, la mano izquierda, la mano derecha. Ya, lo que pasa es que ahí yo no me atrevo a decir si la imagen que yo tengo está orientada ahora mismo. Yo juraría que la he puesto bien, pero muchas veces puede pasar, ¿no? Lo ha dicho uno de los participantes, la mano está cambiada. Hombre, también si lo colocas funciona como un espejo, y que otra cosa los espejos visuales. Realmente son 22 fotos de Ortega en esa pose, la de 1900-1922, y si las colocas así en el fondo funcionan como un espejo. Pero es muy de Greco eso, en la época. Eso, tengo una parte en la tesis también hablando de eso, porque la mano de se ha cambiado y es una pose muy de los cuadros, y claro, el Greco es fundamental para toda la teoría de España. Sí. La primera. Y esta que cambia la... Es que no se puede. Claro, la primera es más obvia, fijaros en la camisa, que es que además es que está retratado con una camisa muy decimonónica. Sí. O sea, recordando de... Sí. Aquí, bueno. Yo recuerdo que Noema Sossi tenía le dedicaba bastante, digamos, a todos las imágenes que Ortega construye de sí mismo, porque anda que no hay. Es decir, a nivel visual como también por ir haciendo, o sea, se pueden sacar tantas cosas, entonces yo recuerdo que sí que le da importancia esto de Balzac. No sé si os parecen disquisiciones. No está bien. Bien, preguntas, comentarios. Sí, Pedro Ventura. He notado que los libros que pusiste, los autores, son todos publicados por la Félix Alcántara, Sí. que era una editorial que exportaba y fue pionera en eso. Entonces, el joven Ortega tenía las influencias de un joven burgués, ¿no sé? Claro. Sí. Tampoco eran muy pensadas. No lo son. Vamos a ver, esto es simplemente rastrear, pues he dicho, he empezado con la frase de Foucault, dice que no muy pensadas, esto es del joven Ortega, o sea, eso bien. Pero rastrear y sacar las cosas está bien, sobre todo porque nadie se ha detenido a pensar quiénes son estos señores, ¿no? Que resulta que además, parece que son tonterías, pero en la tesis yo tenía como unas cuantas hojas viendo cómo había llegado el pensamiento a través de las revistas. Es que no solo le llega a Ortega, es que también le llega a Camilo de Maeztu, están todas las revistas científicas, están todas las bibliotecas, es decir, no es algo que el joven Ortega llega a coger y, o sea, que sí que se leía. Ahora bien,
la influencia que puede llegar a tener no es lo mismo, evidentemente, no lo es. Pero que está bien también conectarlo con estas cosas, ¿no? Porque yo creo que en el pensamiento de estos tres pensadores no hay cuestiones baladíes. O sea, todos los conceptos que hay en Ortega pueden, es decir, son conceptos que luego pueden tener, evidentemente, muchas distinciones. Pero claro, es que si esto lo está leyendo Zogar Ortega, estamos hablando de minorías, élites, generación, un yo sociológico que, bueno, que sea en las ciudades, toda una serie de cuestiones, la lucha intelectual y, bueno, pues se puede abrir el debate a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Si es que eso, bueno, luego él lo lleva a su terreno de otra manera, pero habría que ver. Es que es curioso, por ejemplo, tenía esa idea de los sabios, el ingeniero como sabio, guerrero. Voy a citar Ortega en Meditación de la Técnica, en los 40. Vean pues los ingenieros, como para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Mientras están ocupando en su faena particular, la historia lo escrita solo debajo de los pies. Esto, en los 30, 40, cuando empezaba una revolución en las ciencias aplicadas, en la química sobre todo, en Estados Unidos, en Alemania, en que se separaban las funciones de los químicos puros y de los ingenieros químicos, físicos y ingenieros físicos. Claro, en una organización industrial, el ingeniero, de alguna manera, era acantonado en una función específica, no tenía ningún papel particular, ¿no? Pero volviendo a Ortega, es un pensamiento sistematizado, organizado, que tiene una continuidad, o son reacciones, puras reacciones. Reacción. O sea, vamos a ver, que si está sistematizado las ideas de Berthelot y Suler y Novikov tienen resonancias, pero yo no podría decir que es para nada porque tenga el mismo papel en absoluto que pueden tener, digamos, luego pues, todos los pensadores alemanes. Pero, por ejemplo, sí que en Ortega una presencia muy clara del sansimonismo. Y yo, es decir, eso también lo sé, pero bastante clara. Es decir, y eso es algo que no solo está en Francia, que también llega a España. Y toda la figura del ingeniero, es decir, entendido desde el sansimonismo. Es decir, que es algo más. Es decir, es algo más. Eso sí está en Ortega. Entonces, claro, si mi intención no es decir que esto esté presente en todas partes. O sea, yo estoy rastreando, pues he empezado con Foucault, con una arqueología, es decir, esos supuestamente bajos fondos irrisorios o que son mezquinos para ver, no despreciarlos, ver qué hay ahí. ¿No? Evidentemente, esto no puede generar una arqueología que llegue hasta el final. Pero bueno, yo hablando con Francisco Carlos Serrayer, me decía, pues yo veo las conexiones directas. Y además veo conexiones directas, me decía, conexiones directas además con cosas de la Francia y de la Alemania de los años 30, que enlazan ya con figuras como el trabajador de Ernst Junger y toda una serie de cuestiones que, claro, entonces, bueno, los dos hablábamos con esas, pero evidentemente yo no puedo decir que exista una línea continua. ¿Sabes? Pero es como la historia del arte, ¿no? Que tú puedes intuir en algunas cosas, ¿no? Que se ha producido una influencia ahí y no tienes por qué verla de manera, es decir, las citas están ahí, las cartas. Pero una cita, otra cita. Que no está sistematizado porque es el Ortega joven. Claro, ese no, Todavía no ha dado tiempo a que está sistematizando la relación de una persona joven. claro, lo está leyendo. Que está leyendo, y además es curioso, o sea, y está fascinado por la figura del ingeniero. Eso, lo que luego se llama la historia antropológica, la historia de las mentalidades, lo que quieras, o sea, la figura del ingeniero en la España posguerra, toda familia burguesa que se preciara, que tuviera un hijo ingeniero, era la maravilla de la maravilla, claro. Ser ingeniero de lo que fuera, Claro, de caminos, canales y puertos. Pero es que aquí la figura del sabio, es ya, verdad, y en Italia y en muchos sitios. Es que es claro, pues aquí se está entendiendo el ingeniero no como solamente técnica, sino como tecné, o sea, la tecné en sentido de creación más amplia. O sea, que por eso eso para ser sabio, claro, de un nuevo sabio que es el ingeniero. De todas formas, no hay que olvidar, yo creo, toda la crítica que hay al bárbaro especialista, Sí. y luego en qué es filosofía. Por ejemplo, claro, cuando él dice la filosofía se ocupa del todo, el saber autónomo, mientras que el ingeniero, el científico, se caracteriza por tener un saber particular.
Claro. Y en ese sentido, ese ingeniero o ese científico no puede ser de ninguna manera Claro. el sabio al que se está apuntando. Sí, pero claro, pero si se modifica el concepto de ingeniero, es que es el asunto, Es es que se está hablando de un ingeniero diferente. O sea, no tomamos la palabra como ingeniero tal y como, es decir, No, es- claro, como el especialista. Se está hablando de ingeniero que puede ingeniar en muchos más sentidos más allá de solamente la técnica o la industria. Claro, si hablamos de ingeniero como el especialista, Casi pensar, la pieza aislada, pues no. casi pensar en un Leonardo da Vinci, en creador, No, como el de Balzac, ¿no? Que era retratar la comedia humana. Evidentemente aquí hay algo muy grandilocuente, muy propio de la ambición de luego ya el ingeniero ese concepto se lo va a poner en Sí, tercer lugar. totalmente, pero el ingeniero que está esclavito, sí, al especialismo, claro. Sí, Javier. Sí, bueno, a mí me ha encantado. Te quería preguntar primero, Noema solo trata esto, es que no me acuerdo. Lo demás, yo lo que recuerdo que me gustó muchísimo, trata en general como toda la construcción de la imagen de... Sí, pero ¿trata a esos tres autores? No, Ah, por eso. Balzac, no. A Balzac sí, Balzac, nosotros no. Claro, por eso yo Pues es Carlos Serrayer quien te Nos puso en tuvo la una pista. discusión que tuvimos ahí, claro, me estuvo diciendo, vamos a ver, la deshumanización del arte es que hay que entenderla como, es que a veces la tesis hay que explicarla lo que fue la tesis. La tesis es entender la estética, ya he dicho, ¿no? Como en función con la política, como un proyecto de modernización redentora profesional, en términos de religión laica. Entonces, yo creo que buscando en estas fuentes es donde me dijo Carlos Serrayer que en estos autores que aunan cientificismo y espiritualismo había algo importante, muy propio del 19 que se podía llevar. Estos son solamente, o sea, yo como hablar de la tesis, esto era un capítulo. Esto va a otros lugares, pero Paco Calvo sí fue el que me dijo que tenía que tirar por ahí. Noé Massó lo que hace es la que constata que esos son retratos de Balzac, que estaban diciendo por ahí, la mano está distinta y tal, y va a recorrer cómo Ortega va teniendo distintos avatares con distintos personajes y demás. Las imágenes del alma. Sí. Entonces, bueno, que lo de Balzac que no me he comentado yo, vamos, que eso, y yo recuerdo que me gustó mucho, está publicada, ¿verdad? Yo esto lo conseguí. Sí, está publicada. Sí. A mí me gustó mucho, me parece muy creativa, vamos, como... A mí me ha parecido enormemente interesante y efectivamente en lo que ese periodo de formación es muy importante porque Ortega nos va a decir que las matrices del pensamiento se generan en esa época y a los 26 años uno ya tiene las matrices del pensamiento con las que va a operar toda la vida, ¿no? Entonces el rastrear esos bajos fondos es muy interesante. Yo te quería preguntar esas conexiones que dices tú con los totalitarismos, etcétera, que no te gustaron, que no gustaron mucho, sí me interesa porque eso sí son bajo fondo, porque además en las cuestiones sociales, según intensifiques una cosa, intensifiques otra, pues vas en un lado o vas en otro. Yo hace poco me encontré con un libro que me impactó muchísimo. Bueno, no, perdón, me encontré con una cita que me impactó muchísimo porque procedía de un autor del ordoliberalismo. El ordoliberalismo es la corriente económica que se gestó en Friburgo de Brisgovia, en concreto en la cátedra de Walter Eucken de economía, y el ordoliberalismo es una corrección del liberalismo para hacer el liberalismo ordenado, por eso se llama ordoliberalismo. Y entonces el ordoliberalismo es la economía con la que se creó la República Federal Alemana, aunque luego le hicieron caso de la media a la mitad. Pero lo interesante es que esa cita que os he dicho era de uno de los autores fundamentales del ordoliberalismo, que es Röpke. El otro día lo citaba en una conferencia. Y esa cita que me impactó a mí es que Röpke terminaba diciendo en esa cita aproximadamente lo que se ha dicho en el franquismo respecto a Franco. Que Franco era necesario en España para traer el orden y traer la posibilidad de la democracia. Exactamente terminaba así la cita. O sea, un ordoliberal que hace que la economía esté al servicio de la sociedad y nunca al revés, ¿no? Vamos, que está aplicando prácticamente la doctrina de León XIII de la Iglesia, porque los grandes consorcios son lo peor que hay para la humanidad. Y el sistema económico más adecuado es el sistema cooperativista, que es la doctrina católica de la economía, terminaba defendiendo la necesidad de un dictador.
me impactó tanto que compré el libro de Repke y lo tengo ahora para leer. Dice, ¿cómo Repke desde el ordoliberalismo llega realmente a esto, ¿no? Entonces, por eso te digo que en cuestiones sociales, pero lo mismo pasa, claro, cuando criticas la democracia, pues claro, la democracia morbosa de Ortega, pues evidentemente todos estamos de acuerdo que no vamos a decidir democráticamente la tabla de multiplicar, pero eso evidentemente no. Pero hay otras cosas que nos parece que a lo mejor sí. Y entonces cuando criticas una cosa nunca sabes los límites de ese sistema social hasta dónde. Y es terriblemente difícil. Por eso, claro, aquí están gozando con una cosa, pero te quería preguntar qué es lo que no gustó. Y Bueno, claro, es que, a ver, luego me encanta la pregunta, tío. A ver, no gustó. Vamos a ver, sí gusta, es que Ortega se despierta, no sé en filosofía si se da igual. más, en bueno, filosofía mucho más. en historia del arte, la deshumanización del arte es que esto es, o sea, hay un libro de Juan José Lahuerta que se dice Decir anti es decir pro, que está encaminado para desmontar a lo bestia y además con argumentos muy buenos la deshumanización del arte. O sea, hay como una batalla, una ribasa entre quién defiende a Ortega y quién no. Bien. El asunto de lo que no gusta en general es las conexiones que hay entre todas estas ideas y sobre todo Ortega cuando empieza a defender el arte nuevo en España, que es muy particular, porque claro, el arte tal nuevo, porque no es vanguardia, es que lo que ocurre en España es algo muy particular, no entra el arte tal y como se estaba dando. El nuevo clasicismo. Es claro, es exacto, es algo que voy. Es que hay una de las vanguardias en el resto de Europa y ve cómo entra España, ya estamos en una situación particular, ¿no? El arte nuevo. Esto es una cosa que en Europa se consideraba, pues eso, una especie de clasicismo. En se llama arte nuevo también, lo de Salazar, ¿no? Claro, es un término que por ejemplo en el resto de Europa no existe. Y que no tiene En Italia sí. Claro, pero en Italia también es que Mussoliniano. pero es que en Italia la vanguardia que tenían de referencia era el futurismo y el futurismo es la vanguardia más digamos, es que fascismo. Bueno, no se sabe, claro, en el resto de Europa no se ocurre. Que las conexiones que se dan entre el pensamiento de Ortega y toda esta cuestión de las misiones pedagógicas, la misión de bibliotecario, y luego las conexiones que tenía con algunos artistas que luego fueron declaradamente franquistas, como Jiménez Caballero, GC, las conexiones que hay ahí, que tienen textos sobre el Estado y el deporte, y unas bestialidades importantes, se generan ahí toda una serie de cosas que, por lo menos en mi tribunal de tesis, había como gente que no quiere escuchar. Y no tenemos que distinguir fechas porque, claro, estamos hablando de emisión del bibliotecario, que es después de los 30. Sí, claro, los que es del arte del 24. Entonces, son fechas tan distintas porque además, claro, cuando ya entra la República, te hasta una posición política muy distinta a cuando lo que tenía los años 20, ¿no? Entonces, si no metes ahí matices... Había muchos matices, pero a ver, las conexiones eran llegar exactamente, que se acaba en 1925, realmente, ¿no? Con la deshumanización del arte y poniendo en conexión, es decir, vale, la misión bibliotecaria se me ha ido para allá, pero los hechos de GC, es decir, que ya se están apuntando al pensamiento totalitario, además adelantándose a textos como los de Junger, del trabajador, es decir, eso estaba vinculadísimo con todas las hipótesis de Ortega. La mayoría de muchos de los hechos de lo que él decía que era el arte nuevo, porque claro, es que la deshumanización del arte es para entrar con pinzas, para entrar con pinzas, porque no está contemplando en general, está contemplando un panorama español, pero hay muchas cosas ahí que no están contempladas en absoluto. Aciertan muchísimo con la metáfora, con la ironía, con el fuego, pero es muy aséptico, muy aséptico. Y yo estoy hablando de deshumanización del arte también muy bien y no lo veo tanto. Dentro de la historia del arte, o sea, es decir... Claro, no, yo estoy hablando de la filosofía y la filosofía. Pero es distinto. ¿Tú sabes cómo traducen deshumanización del arte en alemán? No. La palabra. El desplazamiento de lo humano como condición de posibilidad del arte. Bueno, traduce la palabra Vertreibung. Bueno, pues a mí eso me parece... Es que entiende mucho mejor la deshumanización del arte con la palabra Vertreibung que con deshumanización, porque deshumanización está contra lo humano. Y justamente no tiene nada con eso. Por eso, y claro, yo cuando vi la traducción alemana, yo tengo las obras completas de Ortega, la selección en alemán, die Vertreibung des Menschen. Es que es una traducción fantástica, porque justo en el ensayo de estética manera de prólogo, Ortega te dice, si para beber agua no necesitas un vaso bello, necesitas un vaso útil. Entonces, la belleza no tiene que ver nada con la utilidad. Entonces, el arte, y además, claro, tomamos el ejemplo de Duchamp, entonces ves perfectamente qué es la esencia del arte. El desplazamiento de la utilidad. Es decir, la creación de objetos inútiles, pero que te impactan por lo que sea. Y claro, Duchamp
Duchamp rompió todos los paradigmas estéticos hasta tal punto que hubo un libro que dijo la estética postkantiana desde Duchamp. Pero claro, es que rompe todo. Y justamente desde esa categoría entiendes la deshumanización del arte también por la palabra Freiburg, por desplazamiento de lo humano. Porque hacer un vaso bello no es hacer un vaso útil para beber. Y es que si quieres beberlo, a lo mejor no necesitas un vaso bello, incluso peor. Esos vasos que hacen en Praga todo con doraditos por todos los cristales, pues eso no te sirve para beber. Y la belleza muchas veces o normalmente es incompatible con la utilidad. Y ese es el sentido de la deshumanización del arte. Y claro, entonces ahí pues no veo yo esa crítica de los... No, pero eso pasa que desde la historia del arte se le critica mucho, por ejemplo, que está generalizando y no está contemplando precisamente vanguardias como el dadaísmo. Es que no lo está contemplando. Entonces, hablar de, cuando dices desplazamiento del humano tiene mucho más sentido, pero deshumanización, cuando precisamente el dadaísmo lo que hace es decir, es colocar objetos que son humanos, ¿no? Y empezar a pensar que la belleza es otra cosa. Es que, no sé, el dadaísmo ni lo contempla. Es que no lo contempla, coge los ejemplos con pinzas. Sí, pero te encaja muy bien, por ejemplo, con la safra, el fuego, tal con las creaciones de Duchamp de la rueda de la bicicleta, por ejemplo. Pues sí, porque la ironía, claro. Porque lo ha hecho muy genérico. Pero lo cierto es que luego cuando los casos que va poniendo, a ver, yo digo en el estilo del arte, que se ve como que es incompleto. Porque sí que había gente que estaba escribiendo en revistas importantes, que no solamente Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, estaban hablando de otros artistas que Ortega ni contempla. Entonces, al final... Porque es que a lo mejor Ortega no tiene que ser de propuestas de la muerte. Al final es muy importante lo que habla del problema que hay con el espectador, porque es así, ¿no? Pero realmente todos los ejemplos que está metiendo ahí, además que la deshumanización del arte se hace con la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, que es cuando entra el arte nuevo en España, hay una representación bastante light, bastante edulcorada de lo que podía ser, digamos, las vanguardias, ¿no? Entonces, hay ¿qué año es la exposición de 1925. Claro, es importantísimo. En el arte nuevo en España hay un libro de John Crispin que se llama La estética de las generaciones de ya, y en el año 25 a partir de esto, sí. Es la Exposición Internacional de Art Deco. Claro, y el Art Deco tiene mucho de arte nuevo. O sea, la linealidad, la síntesis del Art Deco, de alguna forma tiene una matriz o una pequeña raíz con lo que va a ser luego la estética. Por ejemplo, post-franquista, es que hay que demuestran o la italiana, es el concepto de la linealidad. Pero que está ligado, o sea, a ver, yo... Un detalle que también yo creo que a lo mejor no hay que buscar en la deshumanización del arte lo que Ortega no quería dar. Por ejemplo, Guillermo de Torre, sí, que también está dentro de Ortega. Si uno quiere un estudio de las vanguardias pormenorizadas, pues vas ahí, no vas a la deshumanización del arte. ¿Qué quiere dar Ortega en la deshumanización del arte? Claro, desde la fenomenología eso se entiende muy bien. Cuando uno habla de la actitud natural, de la actitud ordinaria, cuando tengo una silla para sentarme, eso es la actitud humana, la actitud ordinaria. Frente a esa actitud, la estética lo que permite es una relación diferente con el objeto. Ese cambio de actitud, eso es lo que le interesa a Ortega. No en vano, por eso dedica unas gotas de fenomenología, un epígrafe completo, para ver las diferentes perspectivas, los diferentes tipos de... Eso es lo que le interesa a Ortega, ese cambio de relación con el objeto. Ahora, claro, que deje... La furia... Que deje sin atender diferentes autores, corrientes, por supuesto. Además, la deshumanización del arte tiene 30 páginas o así, si no recuerdo mal. Pero la furia de los historiadores del arte que están anti-pro, es completamente... es por el término. Pero también será de los filósofos, ¿no? Que tenga pros y contras. O sea, bueno, tenemos un filósofo también. que es experto en Salamanca que dice que la deshumanización del arte es una sandez y bueno. Te comentaba ayer lo de mi tío abuelo, Pedro Cava, que es que cuando le dijeron que era el seguidor de Ortega, se puso una furia. Es que él despierta todavía. Porque él se pasó una vida en la cárcel. Pero lo que he dicho, a ver, si yo estoy a favor, entiendo lo que es Ortega, lo entiendo dentro, además del sistema de opresión sus ideas, pero la furia que despierta el estudio del arte es por el concepto de deshumanización, que por eso... Claro, porque no lo han entendido. Claro, es que la izquierda española, por ejemplo, José Díaz, es que no entendió en absoluto esa palabra, deshumanidad, porque entendieron contra el ser humano. Claro. Y no tiene nada que ver. Ahí está, que precisamente el
el desvincularlo de la fenomenología está en relación con eso. O sea, al desvincularlo de la fenomenología, pues claro, no se entendía que el arte realmente, hay dos tipos de arte, hay un arte que es arte para mover los sentimientos de las personas, el arte romántico, por ejemplo, la música representativa, pues claro, te incita a representar y a moverte los sentimientos. El arte religioso, generalmente, pues intenta estimular la vida humana hacia Dios, pero hay otro arte que realmente no quiere más que romper la experiencia y, en todo caso, pues ponerte mundos alternativos de experiencia. Y entonces, claro, para eso hay que desplazar lo humano, hay que eliminar la utilidad de los objetos, porque los objetos humanos siempre son objetos útiles, y entonces ahí a Ortega se le ocurrió la palabra deshumanización. Quizás no fue la palabra más correcta, ¿no? Pero claro, cuando la tradujo al alemán y lo tradujo Helene Wein, que estaba en contacto directo con Ortega, y claro, la traduce Vertreibung. A mí fue fundamental para entender la deshumanización del arte. Claro, es que si la gente se pone furiosa es porque deshumanización es un concepto que se ha quedado como un paradigma. Deshumanización es inhumanidad. Llegada a la inhumanidad. Claro, y no es eso. Y está hablando de ligado a la inhumanidad cuando el arte del que está hablando Ortega en España era precisamente tirando a figurativo. Sí. Entonces, es que claro, entonces los historiadores empiezan a decir esto que es, encima es una palabra que aparece una y otra vez. Entonces, eso es lo que quiero explicar, que se generan estas furias es por eso, ¿no? Desgraciadamente cometieron un error de interpretación lamentable, que además ya lo habíamos resuelto en filosofía. Fíjate, pues ya, la próxima batalla y verás. Ahora tienes ahí más argumentos. Tienes la traducción alemana. No, me parece buenísimo. Die Vertreibung des Menschen. Vertreibung es una palabra que se usa mucho, en concreto, por ejemplo, se usa mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Die Vertreibung de los polacos alemanes que los mataron a Alemania. Eso es Vertreibung. Y hay sellos, Die Vertreibung der Polen, o del Deutschen in Polen, ¿no? Y esa es la palabra Vertreibung. Entonces, claro, el desplazamiento del humano. Es que no es radical, no es una aniquilación del humano. Es un desplazamiento diferente. Vamos, que no, yo no he sido de las que me segunda, pero es que cuando empecé con todo esto, no veas tú, había profesores, Ángel González, vivían bien con él, que era amigo de Juan José La Huerta, que según les dije que estaba hablando de esto, me dijeron, pero eso, literal, deshumanización, pero qué mierdas es eso. Literal, O sea, directamente, o sea, no. Pero bueno, eso no significa que sea malo el ensayo, simplemente que se ha convertido pues, en un cliché. Entonces, bueno, pero que no. Bien, queda el debate abierto. No sé si hay alguna pregunta online o en el chat. En el chat hay algo. Sí, le va a ir algo, como se ve una pregunta de José María. Dice, buenos días, se ha hecho el análisis de cuánto la influencia francesa, de cuánto la influencia francesa ha permanecido en el Ortega tardío. Sí. Yo he estado tardío, pero hay referencias por todas partes, lo que yo no sé si es omnipresente, ¿no? O sea, pero es que hay, en todos los textos aparece. Sí, si quieres. Sí, que lo José María, si quieres comentar la pregunta y... Sí, simplemente la pregunta es, ¿toda esta influencia del Ortega joven, que se supone que está en la época por debajo de los 26 años, donde se conforman, digamos, las creencias, ¿se nota realmente en el Ortega maduro que siguen presentes o el proceso de reflexión filosófica las matiza, las cambia, las modula? No, las modula y las supera, ¿sabes? Eso claro. No, lo de la ciudad moderna, eso está muy ahí. No, eso está ahí. Eso sigue. La ciudad que es algo muy decimonónico y es muy francés, toda la reflexión sobre la ciudad. Es decir, eso está. Ahora bien, hay matices. Es decir, y no digo solamente de estos, es decir, pero la influencia francesa está todo el rato, pero no solo de Balzac, de Chateaubriand, Madame de Staël, aparece continuamente. Lo que pasa que, claro, lo alemán, hay que decirlo así, o sea, está por encima, pero bueno, hombre, lo de la ciudad yo creo que llega hasta la rebelión de las masas, que... Sin duda. Sí. Vale, gracias. Bien, gracias, José María. Una pregunta. ¿Esto lo has publicado? Tengo una tesis publicada por trozos, pero esto no. Se enfadaron mucho conmigo. Pues se enfadaron y me fui.
Pero bueno, batallaba más, era más joven y estaba, pero bueno, no, sí, está publicado por partes. Hola. Se tratará entonces de publicarlo. No, está publicado por partes. Haya salido el texto sobre Ortega y Colliner y el de Mallarmé también, sobre las metáforas, sobre el silencio del jardín botánico, el homenaje a partir de ahí. Estamos hablando de los franceses porque Mallarmé es importante también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. De Ortega ya sé que una obra de Valle Inclán. Así, ¿Me puede contar algo más? la sonata del verano. Lo dijo Pedro, ¿no? Sí, lo citó Pedro. ¿Y qué es lo que hizo? La traducción al portugués. Bueno, de acuerdo. Yo he traducido Sonata de Estío. Sonata de Estío. Con Ortega, o sí. Sí, que no te estoy Ortega. Es un texto de Ortega y es traducido. Sí, portugués. ¿Qué decir? A ver, déjame. Para que has traducido el texto no de Ortega, sino de Valle Inclán. Sí. ¿Y qué tiene aquí ver? Pero Y el de Ortega también. Déjame echar un vistazo, ¿vale? Javier, es por Jiménez Caballero donde está en los textos que tiene del guerrero, del deportista. Claro, es que la teoría de Ortega globalmente está en relación con esta de la ciudad moderna, la relación de las élites y la mayoría, eso permea toda la obra de Ortega. Y cuando José Antonio Primo de Rivera crea la Falange, la crea a partir de textos de una visión de Ortega. Y le quiere convencer a Ortega de la necesidad de apoyar a la Falange. Y Ortega le dice que no. Porque, entre otras cosas, pues Ortega era un liberal. Y claro, los movimientos en Europa no iban por el liberalismo, iban por el totalitarismo. Y Ortega eso sí lo tenía muy claro, porque critica la democracia morbosa, pero no una democracia. Sí. En cambio, la Falange, como se está haciendo en relación ya con el fascismo italiano, pues va hacia el Estado totalitario, no era... Y luego, Ortega tiene muy claras las cosas en la conferencia de qué pasa en el mundo. Ortega, vamos, la conferencia es impresionante, no la conocíamos hasta la publicación de las obras completas de tomo, me parece que está en el 9 eso. Sí, en el... Entonces, hasta esa publicación no conocíamos la conferencia, porque conocimos la primera, de las dos conferencias, conocimos la primera que la publicó Pepe La Saga, pero esta no. Y en esta conferencia Ortega establece un eje terrible en Europa, dice que es el que va de Moscú a Roma, y Rusia, Italia, Alemania ha caído y quedan Francia, España, que a ver qué pasa. Y lo tenía muy claro. Tiene muy claro. No, claro. Tiene muy claro los peligros de la utopía, que eso se mencionó justo ayer. Claro. Es importante, o sea, que eso está clarísimo. O sea, poner en marcha una utopía conduce a lo que conduce, ¿no? Y lo tenía muy claro. Sí. Era la crítica fundamental de la modernidad de Ortega. Las ciudades utópicas geométricas son el disparate porque necesariamente desembocan en el totalitarismo, porque son inviables. Cualquier utopía. Claro, cualquier utopía. El artista diciendo, bueno, pues me invento el mundo que yo quiero, hago tabula rasa, quito todo lo que no me gusta, arte degenerado, judíos, todo, ¿no? Lo vacío y lo construyo, o sea, cuidadito. Sí. No lo teníamos claro, en ese sentido sí. Lo que pasa es que en España sigue habiendo, ya lo veis, en la política igual, sigue todavía eso ahí, que no, bueno, ya está. Tenemos ya, paramos simplemente, os iba a decir, un par de minutos, 5 minutos de descanso y seguimos con la actividad. Yo creo que no nos da tiempo para... Hacemos a los que estáis online un corte de 5 minutos y empezamos con la conferencia. Si tenías que hablar todavía, tenías que... Pues luego, cortamos aquí. Muy bien.